Y en uso de la tribuna, el senador René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, senador presidente. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarle a las senadoras y a los senadores de la República mi más profundo respeto, a ellos y a sus familiares. El tema que hoy discutimos es de la mayor trascendencia para la vida de la República. Me satisface de manera muy especial que aquí estén reunidas todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República, asumiendo con responsabilidad la discusión de un asunto de la mayor envergadura. Este tema requiere de todos un alto sentido de responsabilidad, serenidad, prudencia, altura de miras, despojarnos de odios y de rencores para lograr, en la medida de lo posible, encontrar puntos de convergencia, de encuentro, de reconciliación y de acuerdo. Los grandes desafíos demandan determinación y temple, pero sobre todo, cuando se conduce un país o se tiene responsabilidad pública, se requiere sentido de la oportunidad para tomar las decisiones cuando más convienen a nuestros representados. Yo creo que hoy sí nos encontramos en una disyuntiva. La disyuntiva de seguir igual, de actuar de manera contemplativa ante una realidad que hoy observamos todos en el sector energético del país. Y por otro lado, el tomar la decisión asumiendo los riesgos y costos que siempre las grandes decisiones conllevan intrínsecamente. Los datos que aquí se han referido, la información que aquí se ha desplegado, no dejan lugar a dudas. La producción de crudo baja, la producción de gas natural es insuficiente para la demanda. Vemos cómo dependemos cada vez más para poder sufragar el consumo interno de gasolina del exterior. Vemos cómo las reservas disminuyen y eso conlleva necesariamente a tomar decisiones en un sentido o en otro. Yo estoy convencido de que hay que asumir los riesgos. Yo estoy convencido de que hay que avanzar, que hay que cambiar y hay que transformar. El sector energético requiere de decisiones trascendentes y mucho de ello está en manos de nosotros. Esta reforma del sector eléctrico es uno de los motores más poderosos de la economía nacional. La iniciativa de reforma constitucional en materia energética pretende que seamos más competitivos y eficientes y, por supuesto, que pretende dar certeza jurídica. Quisiera afirmar de manera contundente: los recursos energéticos no se venden, no se rematan, no se regalan.
los recursos energéticos siguen siendo propiedad de la nación. Así se establece en el artículo 27 de esta iniciativa. No se otorgan concesiones. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá de afirmarse en las asignaciones o contratos. Así lo establece el artículo 27. El gobierno federal mantiene la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado. Así lo establece el artículo 25. Se respetan los derechos de los trabajadores conforme a la ley. Así se expresa en uno de los transitorios. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Petrolero para administrar esta renta y después derivarla en beneficio de las y los mexicanos. Quiero dejar perfectamente establecido aquí, cuando menos, dos aspectos. Uno, nosotros nos hemos expresado y referido con un gran respeto a personalidades emblemáticas de otras organizaciones políticas que no coinciden con nuestro punto de vista. Aquí se mencionó hace un momento a un hombre probo, responsable, comprometido con su país, el ingeniero Cárdenas, y yo lo reitero, con respeto y profunda consideración a un hombre congruente. Aquí, en esta sala, en este Senado, hay hombres que han colaborado con muchos presidentes de la República en el pasado. No nos hemos referido en lo más mínimo a este aspecto porque tenemos el ánimo de construir un debate de altura, respetuoso y constructivo. Pero también aquí se expresó de manera despectiva una afirmación que no compartimos y que rechazamos enérgicamente. Aquí se le llamó cobarde al presidente de la República. Me parece que eso no podemos dejarlo pasar sin hacer cuando menos un enérgico rechazo a una expresión de esta naturaleza. Los priistas y yo personalmente me siento profundamente orgulloso de mi presidente Enrique Peña Nieto, que conduce con rumbo, con certidumbre, con valor los destinos de este país y que ha asumido con altura de miras y con una visión de futuro, la decisión de apostarle a la transformación de México. Aquí también, reiteradamente, se nos ha llamado traidores. No lo acepto. Yo no soy traidor. Si asumir el costo de tomar decisiones y de avalar y de apoyar la reforma energética, la modernización del sector, si buscar que la economía crezca, dinamizando este sector que es fundamental para el desarrollo de la economía, si buscar que sus beneficios lleguen a aquellos que podrán tener un ingreso a través de un empleo digno y bien remunerado, si buscar que la riqueza petrolera pueda irradiar, pueda desparramarse en el beneficio de las regiones, los estados, los municipios, los pueblos, los barrios, las colonias y las comunidades de México. Si eso es ser traidor, entonces aceptaré serlo. Pero yo le llamo a eso sentido de responsabilidad. Que cada quien asuma sus costos. Nosotros asumiremos, sin duda, el juicio de la historia. Quiero terminar expresando lo siguiente. Deseo de manera ferviente, ojalá y por el bien de México podamos encontrar en la diversidad, en la pluralidad de este México nuestro, los puntos de encuentro y de reconciliación que demanda la nación. Ojalá podamos evitar abonar al encono y al desencuentro, al odio entre los mexicanos. Ojalá
en la confrontación, que la confrontación sistemática no sea el signo de una discusión que requiere, sin duda, del concurso de las ideas, de la participación de todos. Termino con esta frase y reitero: escuché aquí expresiones sumamente valiosas del Partido de la Revolución Democrática, del PT, de Acción Nacional, por supuesto de mi partido, del Verde y de Convergencia. Con un gran respeto escuchamos del PT, de todos los grupos parlamentarios. Entendamos que en el Senado de la República, porque así me parece que lo demandan los mexicanos, tenemos que actuar cuando menos con respeto en nuestras expresiones, para que contribuyamos, para que entendamos que la política es pasión, pero también paciencia, y que la política tiene que estar por encima de cualquier otra inquietud de carácter personal que nos pueda confrontar. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos senadores. Muchas gracias, senador René Juárez. En uso de la tribuna, la senadora Iris Vianey Mendoza. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, la propuesta que hoy se presenta a discusión es sin duda una profunda regresión en el tiempo y en la historia de nuestro país. Esencialmente, representa un zarpazo de los mismos que fueron expropiados por el México soberano en voz del general Lázaro Cárdenas del Río, quien recuperó para las mexicanas y los mexicanos nuestro petróleo. Es en ese sentido del dictamen que quiero hablar, en el profundo sentido del dictamen elaborado por representantes de multinacionales privadas extranjeras que han elaborado un proyecto y que han suscrito aquí senadores y senadoras del PAN y del PRI. La sola lectura del extraordinario libro Camisas Azules, Manos Negras da la idea de las razones por las que el PAN hoy promueve la privatización de un porcentaje tan importante de la renta petrolera. No es solo un libro ordinario, en realidad es un expediente que documenta la rapiña, la corrupción, el saqueo al que fueron objeto y del que fue objeto Pemex, nuestra industria petrolera nacional, que tanto en la pasada legislatura, diputadas y diputados resolvieron crear una comisión especial para que se investigara este asunto, que de hecho se llamó así, la Comisión Especial Camisas Azules, Manos Negras. Ello se suspendió porque ahora el PRI ha decidido someterse al interés privatizador del PAN. Lo que quiero expresar en mi posicionamiento es que el PAN representa el interés de las firmas privadas que aspiran a colocar en sus cuentas bancarias la riqueza que se deriva del petróleo de todos. Su carácter corrompido y corruptor de ser operador de intereses privados en el tema energético está ampliamente demostrado. Por eso, su agresiva propuesta privatizadora, por los intereses a los que representa el PAN y a los que hoy representa el PRI. Y me refiero efectivamente a la producción compartida, a las concesiones, permisos, la denominación que se le dé es lo de menos. Esta propuesta busca, reitero, regresar al país a la condición jurídica que teníamos antes de 1938. La modificación al artículo 27 para eliminar la palabra contratos abre la puerta a una explotación irracional mediante tipos de contratos de utilidades de producción compartida hasta agotar los yacimientos existentes, como lo hicieron también con los minerales, como lo hicieron los últimos 12 años con el oro, con el cobre, con la plata, en esa legislación laxa que permitió que durante los últimos 2 sexenios se explotara alrededor del 30% de los minerales del país. Y esto también
por empresas extranjeras. Es inadmisible, pero aún vemos la posibilidad de que esto se detenga. Esta reforma al artículo 28, al quitarle la exclusividad al Estado para que éste pierda el control y la propiedad del petróleo y la electricidad, es verdaderamente alarmante. Todo podrá ser sujeto en nuestro país a venta de garage. Todo puede venderse. Por ello, estamos en contra de que se reforme la Constitución y se privatice un importante porcentaje de la renta petrolera. Esta mayoría aplastante con la que la derecha pretende votar este dictamen y ratificarlo mañana en el Pleno no se corresponde con la mayoría en las calles. Es por eso que no han permitido que se consulte a la ciudadanía. Esta misma mayoría, este bloque de poder, es el bloque que le arrebató la presidencia de México al pueblo en 1988, que nos arrebató la presidencia de México en el 2006. Se están quejando algunos senadores de que el debate es largo, de que hay muchas intervenciones, y sin embargo la gente allá afuera, esa gente no se está quejando, ni del tiempo, ni de las condiciones en las que están. Alguien mencionó aquí que fueron acarreados. Nosotros no acarreamos a nadie, no acarreamos como muchos de ustedes lo hicieron en sus campañas. La gente está aquí con el corazón, con valor, porque están convencidos de lo que están haciendo. Lo menos que esperamos es que haya diálogo, tolerancia, pluralidad y que se nos escuche. Esta soberanía está obligada a escuchar. Ya tenemos alrededor de 2,000 elementos resguardándonos, que están protegiéndonos de la gente que votó por muchos de los que estamos aquí, protegiéndonos de los que protegen a México. Yo sí quiero dirigirme a mis compañeras y compañeros legisladores, no precisamente a la gente que nos ve a través de las cámaras, porque más allá del compromiso partidista, de la presión de la Presidencia de la República, de los intereses y de los dineros que se mueven en este ambiente tan siniestro, he hablado con muchos de ustedes, con algunos que están presentes y con algunos que no están. Sé cómo piensan, sé en qué creen y sé que muchos no están convencidos de lo que van a votar. Sé que no lo están porque me lo han dicho en lo privado. Y sin mencionar nombres, quiero decirles que si votan a favor de ese dictamen, lo van a lamentar más que cuando votaron la reforma fiscal. Lo van a lamentar más que cuando homologaron el IVA en las fronteras. Lo van a lamentar más que cuando aprobaron la reforma política. Los millones de pesos de utilidades de la renta petrolera, esos millones de pesos que pretenden darle a los bolsillos de las transnacionales, se los vamos a quitar a Hacienda y se los podríamos dar al servicio de salud pública, al servicio de educación pública. Es ahí donde deben ir los recursos, a beneficiar a las mayorías, a los programas sociales. Es tanto el desaliento nuestro y la profunda tristeza que nos genera este avasallamiento, que mi grupo parlamentario hoy ni siquiera pudo preparar una campaña. Hoy no tenemos un moñito con un distintivo como solíamos hacerlo cuando en otras ocasiones íbamos a ser aplastados por la mayoría de la derecha. Hoy no hubo oportunidad de pensar en eso. Y vienen a decirnos que este dictamen no pretende privatizar, que no pretende privatizar el petróleo, porque en ninguna parte del dictamen menciona la palabra privatización. Si están privatizando la utilidad, el dinero, el recurso que genera el petróleo. Eso se lo están dando a las transnacionales, a esos grandes grupos de poder. Eso es privatizar. La privatización no nos ha beneficiado y tenemos muestras claras de ello. En la telefonía, en ferrocarriles, hemos hablado ya bastante de este tema. Lo ha mencionado también un compañero en su intervención. Las 10 empresas más exitosas del mundo en el ramo petrolero son del Estado, no son empresas privadas,
No hay argumento que pueda sostener este falso debate. Vemos que la privatización efectivamente contribuye al empobrecimiento del país. Con mucho respeto, yo no vengo a ofender al presidente ni a ninguno de los presentes, pero efectivamente me siento ofendida cuando mencionan al general Cárdenas en sus intervenciones, cuando lo mencionan en un tema como el que estamos tratando. Los sureños, los michoacanos, con orgullo cardenista les decimos que no permitimos que se utilice el nombre del general para atropellar a la nación. No lo vamos a permitir y no nos van a detener aquí. La movilización en las calles va a continuar. Eso sí ofende a México. Eso sí ofende a la patria. Senadoras, senadores, apelo a su buena voluntad y a sus conciencias, que no sea el gobierno actual el que decida su voto, que no sea el gobierno pasado, que voten ustedes libremente y a conciencia. Para nosotras, las senadoras y nosotros los senadores del PRD, tenemos la frente muy alta y la calidad moral para mencionar al más grande estadista de los últimos tiempos en nuestras intervenciones, porque somos congruentes entre lo que pensamos, entre lo que decimos y en el voto que reflejamos en esas pantallas. Por una patria digna, con orgullo cardenista, les cito a nuestro general: un gobierno o un individuo que entregue los recursos naturales a empresas extranjeras está traicionando a la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Iris Vianey. En uso de la tribuna, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Hoy vengo a esta tribuna con la misma seriedad y compromiso con México y con los mexicanos, con la que asistí a los foros que este Senado organizó justamente de cara a este ejercicio que hemos llevado a cabo el día de hoy. Hoy he escuchado con atención a todas y todos los oradores, los que han hablado en contra del dictamen y los que lo han hecho a favor del mismo. Por ello, en primer lugar, celebro la tolerancia bajo la que ha tenido lugar este importante ejercicio. El dictamen relativo a la reforma energética que hoy discutimos representa, sin duda, una verdadera oportunidad para transformar a nuestro país, una verdadera oportunidad para dar a las siguientes generaciones de mexicanos una garantía de opciones reales de mayor bienestar. Como ya lo expresé a manera de introducción, hoy hemos tenido un debate fructífero en torno a la propuesta contenida en el dictamen. Sin embargo, debo decir que lo único que hoy hemos escuchado son argumentos simplistas que buscan descalificar la propuesta puesta a nuestra consideración, argumentos que lamentablemente han estado apoyados más en la estridencia y posturas ideológicas. Por cierto, lamento que la impotencia derivada de la ausencia de argumentos sólidos orillen a algunos el insulto. Ese es un ejemplo claro de la estridencia a la que me refiero. La alternativa que se nos propone es la idea romántica de reforzar a Pemex, pero sin cambiar la Constitución. La única manera de reforzar a Pemex es reducir la cantidad de recursos que la Federación le extrae hoy en día. Eso significa menos dinero para programas sociales, estancar los indicadores de desarrollo social, significa menos dinero para infraestructura, significa condenar a México a la mediocridad. Ese sí es un atraco a los mexicanos, esa sí es una traición,
es traicionar a las mexicanas y mexicanos que aspiran a un mejor porvenir. Se ha dicho que con la reforma se rematarán nuestros recursos, nuestros hidrocarburos. Falso. La perspectiva internacional y el desempeño del sector de hidrocarburos en los últimos 10 años así nos lo indican. La producción mundial entre los años 2002 y 2012 se ha incrementado en tan solo 11%, mientras que la inversión en el mismo periodo, la inversión mundial, se incrementó de 250,000 millones de dólares por año a 700,000 millones de dólares por año. Es decir, mientras que la producción se incrementó solo un 11%, la inversión se incrementó en 180%. Esto significa que la extracción barata de crudo se terminó, tanto para el mundo como para México. Nos han venido a plantear falsos debates, y cito varios. Nos han preguntado por ejemplos de privatizaciones exitosas en México. Aquí sostengo que es un falso debate porque ni Pemex ni CFE se privatizan. Se ha dicho hasta el cansancio, pero también se nos ha repetido hasta el cansancio este falso debate. Se les fortalece, por el contrario. A ambas empresas, como ya también se ha dicho, se les convierte en empresas públicas del Estado, justamente para permitirles ser organizaciones con la necesaria agilidad para poder enfrentar el nuevo entorno de competencia bajo el cual se desenvolverán. A Pemex, por ejemplo, se le dan dos recursos muy importantes. El primero, que mantiene todos los campos que hoy en día tiene en producción. También se le da la ventaja de participar de manera exclusiva en una ronda cero, donde podrá elegir los campos que desarrollará en los próximos años. Se nos ha dicho también que Pemex quedará desmantelado en los próximos 5 años. Falso también. Un poquito de seriedad para revisar lo que ha ocurrido en los dos ejemplos latinoamericanos más próximos, pues son los casos de Colombia y Brasil, nos permitiría o les permitiría a quienes plantean este falso debate darse cuenta de lo falaz de su argumentación. Aquí les doy unos datos bastante concretos, pero contundentes. En el caso de Colombia, hace 10 años, o más bien en 2002, cuando ocurrió la apertura en ese país, Ecopetrol, la empresa paraestatal, producía 320,000 barriles de petróleo por día. Para el año 2013, esta misma empresa, que hoy enfrenta la competencia de las transnacionales a las que tanto se ha señalado en este debate, Ecopetrol producirá 750,000 barriles de petróleo. Por cierto, esta cantidad o este volumen de producción representará el 63% de la producción en ese país. No hay ningún desmantelamiento de la empresa paraestatal en Colombia. En materia de inversión, Ecopetrol en el año 2002 invertía $1,000 millones al año. Para el año 2013, los recursos que Ecopetrol invertirá serán de $10,000 millones. No se ha desmantelado a Ecopetrol. Por cierto, un beneficio derivado de esa apertura en Colombia es que los ingresos del gobierno de ese país han pasado, los ingresos provenientes del petróleo, han pasado de representar el 11% de los ingresos totales del gobierno a ser en el año 2012 el 24% del total de sus ingresos. En Brasil, otro ejemplo, me limito solamente a señalar el volumen de producción. Para este año, el Brasil como estado producirá 2.3 millones de barriles por día. Para el año 2022, gracias a todas las reformas que ellos han implementado y gracias al esfuerzo de inversión, no solo de Petrobras, sino de múltiples empresas, la producción de petróleo se estima que llegará en Brasil a 5.5 millones de barriles por día, es decir, se duplicará la producción en apenas 9 años. Otro argumento u otro falso debate que se nos ha planteado:
No se necesita reformar la Constitución para reducir los precios de la electricidad. Falso. Ustedes mismos se han opuesto de manera sistemática a cualquier intento de utilizar fórmulas de generación de electricidad que permitan generar electricidad más barata, que tenga como consecuencia menores precios por este servicio. La única manera de disminuir las tarifas en este país es con transferencias fiscales, y eso ya sabemos el funesto resultado que tiene para México, sus finanzas y el bienestar de los mexicanos. Por lo tanto, me atrevo a decir que el entorno de competencia bajo el que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se desenvolverán tendrá como consecuencia ganancias en la eficiencia de ambas empresas, mayor inversión en el agregado, mejor asignación de recursos y, por tanto, significa un mayor bienestar para los mexicanos. Se han venido a plantear otros falsos debates en torno a la técnica de producción o de perforación denominada fracking o fracturación hidráulica. Son preocupaciones por impactos en el tema de la salud y por impactos en el medio ambiente. Respecto a este falso debate, lo que yo aquí les puedo sostener es que el Partido Verde estará pendiente de que la regulación en nuestro país se apegue a las mejores prácticas cada vez más rigurosas. En los últimos años ha habido grandes avances en la regulación de esta materia y México no va a quedar ajeno a ello. Tienen la garantía de que el Partido Verde velará desde el Congreso para que ello ocurra en nuestro país. De la misma manera, el Partido Verde, en una actitud de cómo sí lograr cambios importantes para México y los mexicanos, hemos planteado, ya lo dijeron mis compañeros, la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. Es sin duda una importante pieza del andamiaje institucional bajo el cual tendrá lugar el nuevo desarrollo energético de nuestro país. Se nos ha planteado también otro falso debate. Se nos dijo que ¿qué preferimos? Si ser una estrella más de la bandera norteamericana o emular lo que hoy hacen países como Argentina o Venezuela. Por cierto, fue afortunada esa mención, porque no paso por alto que hoy justamente se celebra en Venezuela el Día del Amor y la Lealtad a Chávez. A ese falso debate yo les contesto: ni una estrella más, ni fanatismos que lleven al abismo. Yo quiero simbólicamente un águila más fuerte en nuestro lábaro patrio. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el señor senador Adán Augusto López. Con su permiso, señor presidente. Okay. A lo largo de esta jornada hemos escuchado casi hasta las 7 de la noche el discurso del cinismo, el discurso de la negación de la privatización. Ahora empezamos ya a escuchar el discurso de la mojigatería, de aquellos que se sienten ofendidos porque alguien llama cobarde a Peña Nieto. Yo agregaría que es un mentiroso contumaz, que engañó a los mexicanos cuando dijo en Tabasco en mayo del año pasado que con la reforma energética iban a bajar las tarifas eléctricas. Dijo igual hace unos meses que la reforma energética iba a traer beneficios al campo mexicano porque íbamos a producir fertilizantes más baratos. Desconoce, como desconoce de muchas cosas, que México ya no produce fertilizantes, que el 97% de los fertilizantes que producimos los importamos. El 70% de esos fertilizantes vienen de Croacia, de Rusia y de Argentina. El resto los traen de China. Y vendieron, desmantelaron
Fertilizantes Mexicanos, que fue un orgullo de México, que incluso tenía plantas en Centroamérica de lo que se conocía como Fertica, y terminaron desmantelando la industria de fertilizantes y entregándosela a particulares. Y todas esas instalaciones hoy están convertidas en bodegas. Igual se asustaron aquí algunos porque una compañera legisladora citó a José Saramago. Saramago fue uno de los más grandes escritores de nuestros tiempos, y entre otras cosas en su obra póstuma Caín hablaba de la lógica, y cuando se refiere a un pasaje bíblico dice que así como era un absurdo pensar que alguien podía pegarle una cachetada a otro con una quijada de burro, porque las quijadas de burros no se encontraban en todas las esquinas, así teníamos que usar la lógica en las acciones. Y lo que aquí hoy utilizó Laida Sansores fue la lógica de lo que la gente en la calle está diciendo y está pensando debido a esta reforma energética privatizadora. Mis compañeros senadores del PRI y del PAN no lo saben porque tienen ya casi 10 días viviendo bajo un cerco policíaco militar, pernoctando en los hoteles de aquí al lado. No saben que aquí nada más en la esquina de la calle Madrid hay una manta enorme como de 5 metros de alto por 5 metros de ancho que transcribe exactamente las palabras de Saramago. No saben que hay miles de mexicanos manifestándose en las calles, aquí valerosamente en un cerco que están siendo amedrentados a todas horas por los militares, pero están ahí porque ellos creen que todavía es posible salvar a la nación, que esta nación todavía tiene salvación. Yo me pregunto, ¿cuántas lacras más tendrá que soportar esta noble nación? ¿Qué hicimos los mexicanos para merecer tantas presiones? Pobre imagen la de nuestro país, la que ofrecen quienes no tienen hoy ni la imaginación ni la capacidad para conducirlo. Aquellos a quienes el teleprompter y las televisoras se encargan de construirle una imagen digna del mejor set televisivo. No engañemos a los mexicanos. Esta reforma que ustedes seguramente van a aprobar, y la van a aprobar contra la fuerza de la razón y por la fuerza. Esta reforma es privatizadora. Lleva al desmantelamiento de Petróleos Mexicanos. Lo convierte en una simple empresa que no sabemos ni con qué recursos va a ir a competir con las empresas extranjeras a las que hoy les están abriendo la puerta. Niegan la historia de este país, desconocen la lucha de Lázaro Cárdenas y de varios cientos de miles de mexicanos para nacionalizar la industria petrolera. Desconocen también, y este es un llamado para los senadores del PRI, desconocen la lucha de López Mateos y de muchos mexicanos cuando se nacionalizó la industria eléctrica. Desconocen el trabajo de miles de mexicanos petroleros, sindicalizados o no, que hoy están defendiendo con amor a la nación, que están convencidos de que esta reforma energética va a terminar con sus fuentes de trabajo. Basta, y ya lo dije hace rato, con ir a Tabasco, a Veracruz y a Campeche y conozcan la realidad. La mano de obra nacional se ha ido desplazando por los venezolanos, por los colombianos, por los brasileños y por los chinos, que son quienes hoy ocupan los mejores puestos en la administración de Petróleos Mexicanos en la región sureste. Y aquí vino ya un senador a hablar de la privatización y de las bondades de la privatización y que si esta reforma no es privatizadora.
Pero ese senador, y se lo digo con todo respeto, debiera de escuchar a su padre, que es uno de los grandes ingenieros petroleros de México, que fue director general de la región sur-sureste y a quien se le recuerda con cariño, quien todavía hace menos de un año en una conferencia en una universidad de Tabasco hablaba de que hay que defender con todo a Pemex y al patrimonio de los mexicanos. No nos engañemos, pues. Pregunto yo a ustedes, ¿cuándo ha venido o cuándo la Exxon, la Texaco, la Chevron han ido a salvar algún país o algún estado? No, nunca lo han hecho. Están nada más esperando que ustedes voten un dictamen que hace menos de 24 horas no conocían, porque lo hicieron en las oficinas de Halliburton, de Schlumberger, de Abengoa, de Iberdrola, de Ecopetrol y de muchos más. Por una vez en su vida, actúen de acuerdo con su conciencia. Peña Nieto no les va a regañar si ustedes se deciden a ser libres y actuar con su conciencia. Recuerden, revisen la historia nacional. Nunca ninguna nación ha sido producto del brutal saqueo a la que ha sido sometido nuestro país. Hemos soportado a Díaz Ordaz, a Echeverría, a López Portillo, que permitía que sus hijos vendieran el petróleo de México en Rotterdam y en alta mar, a De la Madrid. Soportamos a Salinas, a Zedillo, al ignorante de Fox y a Calderón. Todos ustedes, y algunos han ocupado altos cargos en la federación, han sido cómplices de los mismos saqueadores de siempre. Llámense Sergio Bolaños o terminen llamándose o apellidándose Vibriesca Sagún. Son pingües los negocios que se han hecho a costas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y como ahora ya sienten que esas empresas ya no dan de sí, ahora sí quieren que sean los extranjeros los que nos vengan a enmendar la plana. Voy a terminar diciéndoles, recordándoles un pasaje de la historia de México de 1863. Por ahí de octubre de 1863, una comitiva se trasladó al Palacio de Miramar, al Castillo de Miramar en Trieste, para ir a buscar a un príncipe europeo que viniera a gobernarnos. Al paso que van, no tardan en ir los modernos Juan Nepomuceno, Penchina, Gamboa, Vidergaray y otros a buscar a Felipe de Borbón o al Duque de Orleans para que venga a gobernarnos. Entonces, sí habrá modernidad completa. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el señor senador Manuel Camacho Solís. Hasta por 10 minutos para hablar en contra del dictamen. ¿Con qué propósito, señor senador? Sonido al escaño del senador Gerardo Flores. Nada más para hacer la observación de que se está rompiendo como se ha venido desarrollando, son 2 en contra de manera consecutiva. Es que ya es el cierre, sí. Adelante, senador. Sí, quiero primero, señor presidente, entregarle el voto particular del grupo parlamentario del PRD. Vamos a tener que hablar de algunas cosas de a de veras. Aquí el senador Salvador Vega dijo que cómo era posible que alguien imaginara que este dictamen había sido hecho en los Estados Unidos. Creo que tiene razón.
Este dictamen no se hizo en los Estados Unidos, pero tampoco se hizo aquí. Este dictamen se hizo en la oficina del presidente de la República, con su gabinete más cerrado y con unos cuantos senadores, muy poquitos. Por eso nunca se filtró. Pero el senador Vega no sabe cómo son estas cosas. Y les voy a decir cómo son. Aquí hay intereses muy grandes. Cuando alguien está en la posibilidad de ganar una candidatura presidencial o de ser presidente de la República, de manera casi natural, lo empiezan a rodear los intereses nacionales y los intereses internacionales. Y todos sabemos qué es lo que los Estados Unidos y esos intereses han buscado por mucho tiempo, no es de ahora. Cuando se está en ese nivel y se va a Estados Unidos y se dice que uno no está a favor de la privatización de Pemex, de inmediato hay una molestia y hay un rechazo. Entonces aquí lo que hemos visto es lo que ha sido la historia política de México. Las compañías petroleras ofreciendo su apoyo para ser candidatos. Y lo digo con toda autoridad, porque me tocó estar en una reunión con Vicente Fox, donde a él y a mí nos ofrecieron ser su candidato, con una gran diferencia. Él lo aceptó y yo lo rechacé. Después, ya para ser más candidato, para fortalecerse, entonces hay que mandar mensajes que sean aplaudidos por la prensa internacional. Claro, hay mucha gente que de buena fe o por sus propios intereses cree que lo que se necesita en México es privatizar el petróleo, abrirlo plenamente a la inversión privada. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. El candidato Enrique Peña empezó a mandar mensajes y después lo hizo público. Y cuando lo hizo público, aquí lo negaron. Y se dijo que cómo era posible que se dijera que el presidente estaba ofreciendo una reforma constitucional para abrir el petróleo a la inversión extranjera. Y eso fue lo que ocurrió. Y claro, cuando uno les da por su lado, pues entonces vienen los apoyos. Y entonces vinieron los aplausos del momento de México. El momento de México era el interés de los inversionistas para que se abriera el petróleo mexicano. Sin embargo, ese momento se nos ha ido esfumando porque las expectativas no se están cumpliendo. Y lo que pasó es que Enrique Peña Nieto nos metió en un callejón sin salida. O se abre el petróleo a la inversión extranjera o hay una crisis financiera. Esa es la circunstancia en la que hoy se encuentra nuestro país. Eso no tenía por qué ser así. Tienen ustedes razón, se necesitaban muchos cambios en el sector petrolero y eléctrico, todos coincidimos, pero no necesariamente este cambio no era la única solución, era la más fácil. Es la manera de facilitar todo, provocar una burbuja financiera, aplaudir durante 5 años y después dejar al país una vez más postrado. ¿Y qué es lo que aquí se dice? Aquí nos están diciendo que esto no es una privatización. Y sigo haciendo los recuerdos. A mí me tocó redactar el artículo 25. Aquí lo sabe Emilio Gamboa. Me tocó también redactar el artículo 28. No fui yo. Bueno, yo hice el trabajo de amanuense, pero fue la participación de grandes mexicanos como don Jesús Rey Ceroles, Antonio Ortiz Mena y Carrillo Flores, 3 hombres impecables. Y ellos y su servidor hicimos esas redacciones. Entiendo de qué se trata.
Y se los voy a resumir con toda claridad. Lo que las compañías querían y quieren es que se quiten 2 palabras del artículo 27. Todo lo demás es intrascendente, son cosas menores. ¿Cuáles son esas 2 palabras? La prohibición de contratos y la prohibición de concesiones. Si se quitan esas 2 palabras, todo queda abierto. Si se quita la palabra contratos, puede haber contratos de utilidad compartida y puede haber contratos de producción. Si se quita la palabra concesiones, puede haber concesiones. Pero aquí ni siquiera hemos hablado con la verdad. Están haciendo ustedes una reforma constitucional tramposa. Niegan la privatización y, sin embargo, abren todo el sector petrolero a la inversión extranjera. Déjenme explicárselos de una manera más sencilla, porque son cosas bastante complicadas. ¿Qué pensaría un jefe de familia y una señora que le digan, ¿cuál es tu patrimonio? No, pues mi patrimonio es mi casa. Ah, mira, es muy sencillo. Para que tú tengas hoy más dinero y lo puedas gastar, ya tus hijos, quién sabe qué va a pasar con ellos, fírmame aquí este pequeño cambio. Se llama un contrato de una promesa de compraventa. Ah, pero tú me tienes que dar una hipoteca. ¿Por qué? Porque si no, nadie me asegura que me vas a pagar. Eso es lo que se está haciendo con el petróleo mexicano, eso es lo que se va a hacer. Si no fuera así, entonces, ¿para qué hay necesidad de decir en la Constitución que pueden registrar en sus libros esto como un patrimonio? Sí lo van a poder registrar, van a poder registrar los contratos. ¿Por qué? Porque esos contratos equivalen a una parte del patrimonio nacional. Entonces es cierto, no van a ustedes a vender Pemex, no va a comprarlo Repsol, no lo va a comprar Shell, pero eso no es lo que andaban buscando. Ellos andaban buscando y buscan solo 2 cosas. Una, el petróleo del Golfo de México, y 2, el Shell Gas. Y esta reforma abre a las empresas extranjeras la explotación, la exploración del Golfo de México y del Shell Gas. Entonces, la reforma constitucional está hecha de una manera en donde el hecho es la apertura al capital privado total, pero siempre encubierta, diciendo que no es privatización, que sigue habiendo rectoría. ¿Alguien cree con sinceridad que puede haber más rectoría con el esquema donde se abre la inversión de esta manera a la circunstancia actual donde el Estado tiene el control del recurso? Los compañeros ecologistas creen, por ejemplo, que una reserva natural se puede resolver mejor si nada más se hace una regulación a que si se tiene la propiedad del suelo de esa reserva. No, nada es más importante que el dominio, que el control y que la propiedad. Y eso es lo que hoy se está cambiando. Y entonces aquí vamos a terminar con el último argumento. El argumento de la mayoría. Es que la mayoría es la que decide. Ese es el último argumento. Aquí ya se dijo que el mandato que se recibió no era para abrir el petróleo al capital extranjero. Nadie en México se hubiera atrevido, ni el propio candidato Peña se hubiera atrevido porque sabe que no hubiera ganado la elección. Y sin embargo, eso es lo que está haciendo. Es decir, no hubo un mandato para llevar a cabo esta reforma constitucional. Y sí es cierto, aquí los números dan para que se apruebe esta reforma constitucional. Los votos del PAN más los votos del PRI son más del 66% que se necesita. Y los votos del Verde son más del 66%, son el 70% o son más, son muchos. La pregunta es si una democracia puede funcionar así.
si una democracia tiene derecho a aplastar a las minorías y si una democracia tiene derecho a pasar por encima de lo que establece la Constitución. Y la Constitución, de la misma manera que establece el derecho a votar esto en mayoría, también establece ya el derecho de los ciudadanos a decidir una decisión de esta magnitud. Eso ya está en la Constitución, el derecho a la consulta popular. Y ustedes están haciendo todo lo posible para que no haya consulta popular, es decir, por no respetar a la mayoría, porque allá afuera el 70% está diciendo no a esta reforma constitucional. Miren, desde la mañana luego nos irritamos aquí, porque aquí alguien habla duro, etcétera. No es mi estilo, nunca lo voy a hacer, además de veras hay un respeto a todos. Pero nos irritamos y no escuchamos lo que está pasando. Cuando entramos aquí yo creo que todos nos dimos cuenta. Desde que entramos aquí, la gente ha estado golpeando las barreras de seguridad de manera incesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que están en contra y quieren decir que nos están pidiendo que les escuchemos. Y eso es lo que no se está haciendo. No se está escuchando aquí al 70% que no quiere esta reforma. Y ahora lo que nos importa, y creo que es lo que a ustedes y a nosotros nos importa, es cuáles van a ser las consecuencias de esta decisión. Yo creo que por lo pronto se dice que es una gran decisión histórica, benéfica para el país. ¿Ustedes creen con toda sinceridad que va a haber alguien que salga al Ángel de la Independencia o que vaya al Zócalo a celebrar la aprobación de esta reforma constitucional? No va a haber nadie. Es una decisión que se tiene que ocultar. Es una decisión que es impresentable frente a los ojos de la mayoría. Esta decisión, desafortunadamente, no nos va a dar más desarrollo económico, porque lo que estamos haciendo es petrolizando adicionalmente la economía. Y ya estamos pensando, como pensaban los españoles, estas economías de usufructo de recursos. Aquí vino el presidente de Israel y nos dijo, mi país no tenía nada de recursos naturales y decidimos invertir en la educación, en la ciencia y en la tecnología. El desarrollo de los países no se está haciendo con recursos naturales, se está haciendo con talento, con educación, con ahorro, con mayor igualdad, con honestidad y con instituciones fuertes. Y eso es lo que no estamos cuidando aquí. Entonces, esto va a petrolizar esta exigencia de mantener el mismo ingreso fiscal. Esta exigencia nos ata. Qué gran noticia en Colombia, que ahora ya el 20% de sus ingresos son de origen petrolero. ¿Saben cómo se llama eso? The Dutch Disease, la enfermedad holandesa. Es decir, el exceso de ingresos petroleros que petroliza las finanzas públicas y que hace que el tipo de cambio se sobrevalúe, y eso va en contra de la industria, en contra de la producción y en contra de la agricultura. Entonces, ¿cómo es que vamos a apostar todo a eso? Eso no es la solución. El desarrollo del país tiene que volverse a discutir, no es por este camino que se van a generar los empleos. Los números que se están anunciando nos tocará verlos, porque esperamos, o por lo menos los que vivan los próximos 5 años que lo vean, se verá que no era cierto, como no fue cierto que con la reforma laboral se iban a crear 400,000 empleos y otras cosas. Y lo último, que yo lamento profundamente, que en vez de buscar una solución que reconcilie a México, lo que vamos a hacer es a dividirlo mucho más profundamente, a llenarlo de rencores y de encono. ¿Por qué nunca hemos sido capaces de hacer una verdadera negociación? Ustedes quieren esto, nosotros queremos esto, encontremos en efecto el mejor camino, hagamos los cambios que sean necesarios, fijemos la ruta, veamos los tiempos, es decir, una negociación.
Esto no es una negociación, es una imposición de un compromiso político del actual presidente de la República que no lo enaltece. Es un compromiso que no será benéfico para el país y es un compromiso que dejará profundamente dividida a la nación. Muchas gracias. Señoras y senadores, señoras senadores, damos paso ahora a las intervenciones de los senadores que se han registrado para rectificación de hechos hasta por 5 minutos. Ruego a todos ustedes, los participantes, seamos respetuosos del tiempo en tribuna y reiteramos la disposición de esta mesa directiva, como lo hemos hecho, para ser tolerantes en las intervenciones. Daré lectura al registro de oradores que se ha elaborado. El señor senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática; el señor senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Partido de Acción Nacional. ¿Está hablando? Sí. Sí, Jorge Luis Lavalle Mauri, es correcto. El senador Zoe Robledo Aburto, del Partido de la Revolución Democrática, y el senador David Penchina Grup, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado. Muchas gracias, presidente. Quiero iniciar con un saludo y reconocimiento a las mujeres y hombres que han estado durante 5 días haciendo que se escuche su protesta aquí afuera del Senado, golpeando las vallas como tambores de guerra de este movimiento pacífico y de resistencia por la justicia, la soberanía nacional y el futuro de nuestros hijos. Nuestro reconocimiento para todos ellos. También decir que esta jornada aquí en el Senado la hemos dedicado a nuestro coordinador, el senador Miguel Barbosa, con todo nuestro reconocimiento. Su presencia y liderazgo nos inspira. Y también se le hemos dedicado a Andrés Manuel López Obrador, deseando la pronta recuperación de la salud de ambos. Quise participar para rectificación de hechos por las innumerables menciones que se han hecho de que con esta reforma se va a detonar el desarrollo nacional. Eso es absolutamente falso, por una razón. Habría que ver el destino de la renta petrolera. ¿A dónde se va a ir el excedente que se pretende producir? El orgullo de muchos de los que están aquí, el Fondo Mexicano del Petróleo. Si revisamos con cuidado, vamos a encontrar muy rápidamente que es una simulación ese fondo. Va a tener el destino de la renta exactamente los mismos cauces que tienen actualmente. No hay ninguna inversión para el desarrollo a largo plazo, solo marginalmente. Pero el destino de los ingresos no está cambiando nada. Primero, para pagar los contratos, los nuevos contratos que se están haciendo. Segundo, para alimentar los fondos de estabilización.
de ingresos petroleros y de ingresos de los estados, que ya ocurre así. Tercero, para fomentar el ahorro, pero con una definición muy curiosa de ahorro de largo plazo. Pagar deuda, cubrir los requerimientos financieros del sector público. Ya lo dije aquí, esto va a ser para pagar el IPAB, los PIDIREGAS, los pasivos de la banca de desarrollo. Después de pagar todo eso, si queda algo de recursos, se destinará al sistema de pensiones. Si queda algo, entonces sí, marginalmente, a ciencia, tecnología y formación de capital humano. Pero además, las primeras asignaciones son intocables. Las segundas, la de ciencia y tecnología, la de capital humano, están puestas a la decisión de la Cámara de Diputados. Es decir, primero se protege la deuda, primero se protegen los intereses de las empresas transnacionales y hasta el final, eventualmente, algo se dejará. Entonces, si no hay un beneficio para el desarrollo de largo plazo, entonces, ¿a qué obedece esta reforma? Son exclusivamente los intereses. Quiero recordar algunos párrafos del texto que el general Lázaro Cárdenas leyó a todos los mexicanos, al país, el día que se expropió la industria petrolera. Dice, cito textual: se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país. Es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando. Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida, intervención de las empresas en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec durante los años 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país. Cada vez que se ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Cierro la cita. Esta reforma parece que está construida para repetir nuevamente la historia. Quiero cerrar
esta participación recordando y citando un texto que se leyó en el Zócalo el domingo 1 de diciembre y que envió la escritora Elena Poniatowska, Orgullo Nacional y Premio Cervantes, que le envió a la multitud que se reunió ese día. Aquí estoy para defender nuestro petróleo. Aquí están los que llevaron sus gallinas, sus máquinas de coser, sus anillos de matrimonio, sus sombreros, sus blanquillos, sus cestas, sus ahorros a Palacio de Bellas Artes para pagar el petróleo. Aquí está el abuelo, el obrero de overol, el ama de casa con su rebozo, el niño que sacrifica su domingo, la niña que rompe su alcancía. Aquí estamos los que les dimos a doña Amalia Solorza de Cárdenas nuestros tesoros para pagar la injusta deuda petrolera, puesto que el petróleo siempre ha sido nuestro. Aquí estamos aunque no nos vean de cuerpo entero, pero nuestro espíritu es más fuerte que todas las traiciones, todas las vilezas, la infamia que significa la privatización del petróleo. En el mundo entero los países nacionalizan su petróleo y México pretende vender el suyo. ¿Acaso lo vamos a permitir? Si lo aceptamos, ya no hay retorno. Esta trampa no tiene salida. Ya lo único que les falta es legalizar la corrupción. La traición de este nuevo PRI no tiene nombre. Se trata, como dice Andrés Manuel López Obrador, de negocio de unos cuantos a cambio de la miseria de todo un pueblo. Aquí estamos, somos mexicanos, dispuestos a todo. No nos vamos a dejar. A los bisabuelos, a los abuelos, a nuestros padres, no podemos defraudarlos. Su lucha es la nuestra y por eso estamos aquí, indignados y despiertos, listos para impedir el robo de todos los tiempos. Que viva la integridad de nuestros pozos petroleros, que viva la soberanía nacional, que viva la lucha del pueblo unido. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, presidente, muchas gracias. Bien, amigas y amigos senadores, creo que después de esta larga jornada hemos tenido la oportunidad de escuchar pues, las distintas visiones, las distintas posiciones de todos los compañeros. Y después de revisar también, pues ya también un poco más a detalle, pues los comentarios y las propuestas alrededor de todo lo que significa este predictamen que estamos discutiendo el día de hoy, quiero reconocer que en lo general creo que es un buen modelo energético y que definitivamente va a darle buenos resultados al país y a todos los mexicanos de hoy y del mañana también. Asimismo, quiero destacar, después de escuchar los posicionamientos de varios compañeros, que hay algunas situaciones que deberemos de discutir mañana y en lo particular, como es áreas de mejora que debemos de estar buscando en el dictamen, como es el tema de continuar disminuyendo, por ejemplo, las ineficiencias que tiene la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, porque hay que recordar que pues del 100% que se genera, solamente casi el 30% no se factura. Entonces nosotros estamos buscando pues por lo menos abrir un escenario por lo menos parcial de competencia a efecto de ser más eficientes y dar un mejor servicio a la nación y a los mexicanos. Los puntos que señalaba sobre los detalles de algunas particularidades del Fondo Soberano, pues creo que también habrá que mejorarlas, habrá que revisarlas para efecto de que, insisto, esta sea la mejor reforma para todos los mexicanos. Por otra parte, respeto profundamente los comentarios de todas y todos mis compañeros, pero no comparto algo. No comparto que se venga a hablar de argumentos inexistentes. Y digo inexistentes porque he escuchado muchas cosas que simple y sencillamente no aparecen en este predictamen. Y permítame por favor citarles algunos ejemplos y seré lo más textual posible. Algunos compañeros han afirmado que el petróleo ya no es un área estratégica. Cito artículo 28 de este predictamen, que se complementa también con el 25.
no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía, exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos. Entonces, hay que debatir sobre lo que está. Otros compañeros han dicho, el petróleo ya no va a ser de la nación. Cito el artículo 27. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescindible. Hablemos de lo que dice en el dictamen, no de lo que no dice. Y por último, por dar un ejemplo más, nada más muy rápido, hay quien ha insistido constantemente en el que las empresas podrán registrar reservas. Y es un tema muy grave que definitivamente se está cuidando directamente aquí en la Constitución. Cito el artículo 27. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Entonces, después de revisar todo esto, pues yo lo que hago la invitación es a que debatamos sobre la realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucha gente allá afuera que quiere saber la verdad de lo que estamos haciendo. Digámosle la verdad con mucha responsabilidad. Debatamos con argumentos sólidos, claros y contundentes. Construyamos entre todos la mejor reforma que México necesita. Dejemos de discutir la realidad de nuestro país en 1938 y en 1940 y mejor comencemos a definir el futuro de nuestros mexicanos en el 2038 y en el 2040. No le neguemos la prosperidad a los mexicanos del futuro por seguir queriendo aferrarnos al pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lavalle. En uso de la tribuna, el señor senador Zoe Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente, he pedido hacer uso de la palabra en una rectificación de hechos a la intervención que hizo hace unos minutos el senador Carlos Alberto Puente Salas. Y creo que él expresó de una manera muy clara lo que piensan algunos senadores, algunos legisladores sobre las mayorías en nuestro país y la importancia de estas mayorías. Y yo le quiero preguntar al senador Puente, ¿a quién se refiere él como la minoría de mexicanos que tienen fetiches caducos de un nacionalismo estéril? ¿A quiénes quiere provocar? ¿A quiénes quiere dividir? ¿Cuál es su motivación? Eso es lo que le quiero preguntar. No podemos negar que la pasión expresada allá afuera, la pasión que se expresa también en los estados, que se expresa en las redes sociales, responde a un hecho que no se puede negar aquí, ni hoy, ni nunca. Y este hecho es que lo que se está haciendo el día de hoy, lo que se está preparando, no es reflejo de la voluntad ciudadana, así de simple. No estamos legislando de acuerdo con el soberano, como lo hicimos, como nos comprometimos a hacerlo el día que tomamos posesión. Eso es inaceptable. Afortunadamente, ustedes dirán que esa es mi opinión. No, señores. Esto se puede poner en números y a eso vengo hoy a esta tribuna, a demostrárselo. ¿Quiénes son los ofendidos de Carlos Puente? ¿Quiénes son esta minoría de mexicanos que están ofendidos y a los que insulta diciendo que fueron traídos a manifestarse y que fueron pagados para que estuvieran aquí afuera? Le voy a decir quiénes son. Y ustedes me dirán si confían o no en estas instituciones, así de sencillo. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, muchos de ustedes han sido diputados federales, conocen ese centro, hizo una encuesta en julio del 2013. La pregunta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se permita la inversión privada en la industria petrolera?
De acuerdo, 36%. Desacuerdo, 54%. La encuesta nacional de valores sobre lo que nos une y nos divide a los mexicanos, realizada por Banamex y por la Fundación Este País. ¿Está usted a favor o en contra de que se permita la inversión privada en la industria petrolera del país? 33 a favor, 62 en contra. ¿Está usted a favor o en contra de que se permita la inversión privada en la industria eléctrica del país? 33 a favor, 63 en contra. Y eso que en ninguna de las preguntas se pone la palabra privatizaciones. Parametría. Algunos de ustedes deben de conocer esta casa encuestadora. Muchas encuestas electorales las realiza Parametría. En julio del 2013, ¿está a favor o en contra de ampliar la participación del capital privado en la paraestatal Petróleos Mexicanos Pemex? 16 de acuerdo, 49 en desacuerdo. ¿Está a favor o en contra en ampliar la participación del capital privado en la Comisión Federal de Electricidad? 15 a favor, 53%. El CIDE, que ustedes lo conocen también, hizo una encuesta llamada México, las Américas y el Mundo en julio del 2012. ¿Usted considera que la inversión extranjera en el sector petrolero es algo benéfica, muy benéfica, poco benéfica para el país? 31% considera, está de acuerdo que no, que es benéfica, 65% dice que no es benéfica. Y finalmente, la casa encuestadora Buendía y Laredo, que publica en el periódico Excelsior, en agosto del 2013 hace la siguiente pregunta: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que se permita la inversión privada en la industria petrolera? 20% de acuerdo, 62% en desacuerdo. ¿Qué tan de acuerdo está o en desacuerdo con que Pemex necesita reformas para funcionar mejor? 28 está de acuerdo, 62 en desacuerdo. Fíjense, aquí incluso la correlación es muy interesante. La gente cree que Pemex necesita reformas, sí, lo que cree es que no necesita de la inversión privada para llevar a cabo esas reformas. Es completamente una correlación que apoya por completo lo que nosotros estamos proponiendo. Sí que se reforme Pemex, no que se modifique la Constitución. Esa, senador Lavalle, que decía que había que estar en el debate de hoy y no de 1938, estoy de acuerdo. Esa es la realidad de hoy, no son encuestas de 1938. Y aquí la pregunta, senadores, senadoras, es ¿qué van a hacer con estos datos? Porque se pueden ignorar, como dice Preciado, se pueden guardar, se puede uno salir a ver el fútbol y hacer como que nadie los presenta. No, aquí están, son claros, son la verdad. Y la verdad es una y simple. Esta reforma, incluso sin mencionar la palabra privatización, no tiene el respaldo mayoritario de la gente en México, así de sencillo. Bueno, ¿qué se va a hacer entonces? Si se sabe que la mayoría de los mexicanos se oponen a la reforma, pero solo esta llamada minoría vociferante lo hace con auténtica pasión, pues fácil, que otra minoría, la minoría que gobierna, la minoría del Senado, imponga sus prioridades, su voluntad y sus intereses. Eso no es posible, eso me parece aberrante. Creo que hay que reconocer que la gente que está allá afuera es una muestra nada más de lo que se expresa en las encuestas. Senador Puente, con todo respeto se lo digo, no todos los mexicanos están este domingo dormidos, no todos los mexicanos están viendo ahorita la televisión, ni todos los mexicanos están solamente interesados por el fútbol. Hay otros que usan su pasión, que usan su tiempo, su energía y su domingo para ejercer su ciudadanía. Hay otros, los que están allá afuera, que entienden el concepto de ser mexicanos de una manera más valiente, más honrada y más alta que muchos de los que están en este salón de sesiones. Ejercen esa responsabilidad y la expresan y la gritan y tocan a las puertas del Senado. ¿Les molesta, senadores? Pues que les moleste con la pena. Senadores, fetiches caducos de un nacionalismo estéril. De verdad, los mexicanos merecen más. Los mexicanos son muchos más. Gracias. En uso de la tribuna, el senador David Penchina Group
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. No. Te prometo que no. Muy buenas noches. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Estamos llegando a un día más de una larga jornada de este Senado de la República. Como presidente de la Comisión de Energía, en primer lugar, quiero felicitar y manifestar el mayor de mis reconocimientos a todos y cada una de las y los senadores que integran la Comisión de Energía. Partiendo de con los que no coincido incluso, porque este año hemos trabajado de manera intensa, en un tema polarizante, en un tema en el que se le había apostado que no iba a haber condiciones para el debate. Hoy estamos haciendo un ejemplo de democracia, debatiendo con tolerancia y aceptando las circunstancias de la verdad de cada quien, de que cada quien es responsable. Disentir o coincidir es la esencia de la democracia. Y en un tema tan fuerte, con un contenido ideológico, histórico, con tantas y diferentes visiones que hemos debatido en los últimos 15 años, no se podía esperar menos. Aquí hubo foros en los que no coincidimos en asistir a ellos, y hubo otros foros de los que estamos enterados y que los saludamos con el mismo respeto. Los que organizamos el PAN, el Partido Verde, el PRI y el PANAL, así como los que organizó el PRD, incluso el que organizó el senador Bartlett por el parte del PT, porque nos dimos a la tarea de leer sus conclusiones. Aquí se nos ha descalificado a algunos, se han inventado novelas o se ha recurrido a novelas del pasado, y las tengo que mencionar así porque no hay prueba de ello. Y nosotros tenemos que trabajar con pruebas en la mesa, no con especulaciones o con narrativas de historias personales de las que no fuimos testigos. Se nos ha descalificado queriéndonos decir que nosotros no hicimos la reforma ni la iniciativa. No lo acepto y no lo permito. No lo acepto y no lo permito porque soy responsable de mis actos. Y no tengo ningún problema en dar la cara para que juntos con los que creemos en este proyecto presentemos un proyecto de dictamen a consideración de esta soberanía con respeto en una franca democracia que notoriamente ha avanzado en las últimas décadas. Los que creemos en esto partimos de un principio. México no está bien. Y la materia de la energía no es la diferencia de muchas tareas pendientes de nuestra nación. México, siendo una potencia petrolera, como se ha dicho aquí, hoy importa 18,000 millones de dólares en petroquímica. México, tan solo en 9 años, perdió 900,000 barriles de petróleo del 2004 al 2013. México hoy, en campos convencionales, el 85% de ellos está en franco declive. México, siendo la 6ª o 7ª potencia de gas en el mundo, importa más de la mitad de su gas, y los industriales de este país, los que dan empleo, hoy están pagando incluso a veces 300% más de costo de gas. Hoy tenemos un sector productivo limitado y una baja generación de empleo. Hoy tenemos un gran potencial energético que no se está traduciendo en la palanca de desarrollo que deseamos. Eso nadie lo puede negar. Las medicinas y las recetas pueden ser diversas. No es necesario descalificarnos para conocer la propuesta de cada quien. Sabemos entender y sabemos escuchar. Y hoy la enorme mayoría de senadoras y senadores de este pleno, con tolerancia y con respeto, ha hecho a un lado la descalificación personal y la provocación, porque lo que queremos es construir una reforma energética para nuestro país que nos permita ver a nuestros hijos a la cara. En 75 años hubo un modelo energético que llenó de orgullo a los mexicanos, porque cada 100 carreteras, prácticamente 35 fueron gracias a la industria de Pemex y la de todos sus trabajadores. Porque en los últimos 50 años construimos una infraestructura eléctrica de la que nos tenemos que sentir orgullosos, porque pese a nuestra dispersión territorial, hoy solo 2 millones de 120 millones de mexicanos carecen de la luz eléctrica. Ese modelo sí es nuestro orgullo,
pero también tenemos responsabilidad con el presente y el futuro y sabemos que ese modelo tiene que cambiar porque el mundo ha cambiado, el petróleo fácil se acabó y la competencia y la globalidad no es concepto de una moda, es la realidad económica de nuestros tiempos. Esa es la razón de haber hecho esta iniciativa. Algunos creemos en ella, muchos otros no. Que no nos espante, no caigamos en la provocación que detone un procedimiento que haga imposible lo que en 15 años por mezquindad política, y asumo mi parte como parte de un partido político, no nos permitió avanzar en algo que pueden pagar muy caro nuestros hijos y nuestros nietos. Bienvenido el debate. Yo agradezco y reconozco a todos. Agradezco a todos los que me acompañaron en este proceso, porque lo hicimos ante la adversidad, la duda y la especulación. Celebro y felicito este debate que hoy no termina, pero que en una concepción general ha permitido que cada quien distinga sus argumentos en su responsabilidad y en sus conceptos. Ese es el derecho de cada quien y también su responsabilidad con la historia. Hay quien piensa que se gobierna con encuestas. Ya hemos pagado muy caro el gobernar con encuestas, porque entonces la parálisis de las decisiones del costo político ponen en franco deterioro la posibilidad del desarrollo y del futuro. Nosotros asumimos como generación lo que tengamos que asumir. No somos una generación que se avergüence de lo que ha hecho. Somos una generación que los puede ver a la cara, como ustedes hacen francamente lo mismo con nosotros. Bienvenido el debate. Felicidades a todos. Tomemos decisiones por México, que la mayoría construya lo que la historia nos espera. Muchísimas gracias y muy buenas noches.